Muy feliz día, mis queridísimos compañeros de travesía. Usted está en Fraga en Éxito y yo estoy feliz de tenerlos aquí como visitantes. ¡Qué maravilla! ¡Qué orgullo y qué honor para mí! Recuerdo, Fraga en Éxito, hoy con un temazo. Vamos a hablar de el mapa no es el camino. El mapa no es el camino, para nada. Así que vamos a hablar de ese tema que es un gran tema a todo nivel. Lo voy a abordar por diferentes lados. Mis redes sociales, @FragaCarlos en Instagram y en Twitter. Carlos Fraga Oficial, un canal de YouTube lleno de contenido para todos ustedes, totalmente gratuito. Cuando digo totalmente, es totalmente gratuito, con solo suscribirse. Tengo otro Carlos Fraga Oficial en TikTok y tengo un Spotify con todo mi contenido de audio que lo pueden accesar a través de el usuario Carlos Fraga. Así que todo eso es gratis. Faltas tú nada más. Bien. El mapa no es el camino. Yo ayer comentaba con alguien de aquí, un directivo de la radio que me encontré, me preguntó, ¿cómo sigue, Carlos? Yo le digo, bueno, ya en un porcentaje altísimo recuperado, pero todavía falta un pedacito de camino. Y me dice él, qué largo ha sido, ¿verdad? Y yo le digo, sí, porque además hay una frase entre los médicos y pacientes que es típica que dice, eso es rapidito y no duele nada. Eso es una frase, digo, mis hermanos son médicos y esa es una frase típica. No, eso es rapidito y no duele nada. Y yo creo que con eso te están dando un mapa que no tiene nada que ver con el camino. Un mapa que no tiene nada que ver con todo lo que es la individualidad. Y aquí vamos a hablar hoy mucho de la individualidad. Lo individual. Porque evidentemente hay una estadística, hay una suerte de maqueta, hay una suerte de molde, hay una suerte de esquema, hay un debería ser, pero cuando ese debería ser toca todo lo que es la individualidad, evidentemente cambia por completo. Porque ya el problema no es cómo es el mapa, el problema es cómo es el camino, y el camino cómo va a ser, como yo lo viva. Como yo lo viva. A menos que tú no estés hablando de una cosa geográfica. Si tú me dices una cosa, ay, mira, Carlos, ¿cómo es el camino de Santiago de, no sé, de tal sitio a tal sitio en términos geográficos? Bueno, ahí podemos hablar de los conocimientos geográficos que yo tenga. Y eso va a estar ahí, y eso te lo vas a encontrar. Ahora, si tú me dices, cuéntame cómo es, yo no te puedo contar cómo es, yo te puedo contar cómo lo viví. Cuando uno vive las cosas, y uno todo lo vive, uno además percibe con cierta particularidad, uno hace observaciones individuales, uno liga, mezcla lo que siente, lo que oye, lo que transita por su mente. Hay un cóctel de cosas que hacen que esa experiencia, porque estamos hablando de lo experiencial, se haga única y se haga totalmente individual. Por eso, a la hora de aconsejar, a la hora de trazarle el camino, digo, a gente tan importante como nuestros hijos, tenemos que ser muy cautos. Y esa cautela tiene que ver con el hecho de, yo te puedo decir mi experiencia. Yo te puedo brindar la experiencia teórica. Yo te puedo brindar mi experiencia cuando lo viví. Pero todo eso es una simple referencia. Hay una cosa que yo voy a vivir o que tú vas a vivir, que solo la vas a vivir tú, donde tú le vas a poner toda tu individualidad, que tiene que ver con tus anhelos, con tus deseos, con tus pensamientos, con tus creencias, con tu religión, con tus traumas, con tu historia personal, con todo, con tus tiempos, con tu velocidad, con tu resistencia. Todo eso va a formar parte de una ensalada que forma el camino y es de lo que tú vas a hablar. Por lo tanto, cada quien lo vive totalmente distinto. Yo, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de ir muchas veces a la India. Cuando hablo de muchas veces, estoy hablando de 6 veces. Además, he ido en todos los planes habidos y por haber a la India. De turístico, religioso, meditativo, de todo. Y la India a mí me fascina, realmente es un destino fascinante.
Y cuando te hablo de fascina, es que se mezcla ese no me gusta con eso me cautiva, ¿no? Ese no me gusta, pero me cautivas. O sea, esa cosa se mezcla. Bueno, hay montones. En una oportunidad fui a nivel turístico, porque fui invitado por una agencia de turismo. Y bueno, y yo me acuerdo que fuimos a ver una serie de monumentos importantes, fuimos a Bombay y algunas otras ciudades. Pero Bombay me acuerdo clarito. Al final de Bombay nos quedamos en un hotel lujosísimo y en la cena el director del tour me dijo, cuéntenme cómo vivieron cada monumento que vieron. Hay uno de las cuevas Elefanta, por ejemplo. Y yo nunca me olvidaré que para mí fue muy traumático y muy duro ese viaje, porque hacía muchísimo calor. Cuando estamos hablando del calor de la India, estamos hablando de 46 grados. Estamos hablando de 44 grados en términos normales, ¿no? Estamos hablando de una cosa absolutamente, para mí, agobiante, que por supuesto me baja todos los niveles de disfrute, porque yo soy poco resistente al calor. Y me acuerdo que él dice, vamos a hablar un poco cuál fue la experiencia en las cuevas Elefanta. Y yo decía, Dios mío, que no me pregunte, que no pase por mí. Porque luego de las cuevas Elefanta, que tú vas por el mar durante 45 minutos en un bote al aire libre, con ese calor del vaporón, luego llegas a un puerto y tienes que caminar montaña adentro como una hora en subida. 44 grados de temperatura, vienes del vaporón del mar. Es decir, llega un momento que tú dices, ¿pero qué hago yo aquí? Claro, cuando llegas a las cuevas de Elefanta, lo que vas a ver es extraordinario. Lo que vas a ver es una cosa fuera de este mundo. Es un poco lo que yo siento que le pasa a la gente cuando va al Salto Ángel o va a los Tepuyes, ¿no? Que yo veo todo lo engorroso que puede ser llegar, pero una vez que llega hay una cosa de éxtasis. Así pasa esto. Pero evidentemente yo no disfruté de las cuevas porque evidentemente había una cosa en mí que estaba muy abrumado, se llama abrumado. Estaba muy abrumado por todo. Entonces, de pronto no me preguntó a mí y él empezó a decir lo importante que era dentro de lo turístico, las cuevas de elefante y tal y qué sé yo. Y yo le decía a una compañera que tenía al lado, pero primero hay que preparar a la gente con respecto al calorón, porque si no le va a pasar lo mismo que a mí, que yo no volvería, por ejemplo. Yo particularmente, tú me dices, mira Carlos, bello lindo, todo bello, todo místico, todo espectacular, vamos para las cuevas de Elefanta y te voy a decir gracias, un placer saludarte, ha sido un placer conocerte, este que está aquí no vuelve. ¿Entiendes? Entonces, de alguna manera, ahí vemos como un mapa no tiene que ver con el camino que yo viví. Y a eso le tengo que explicar a todos ustedes que eso es mi individualidad. Eso es como yo lo viví. Hay veces que vamos a ver una película, pero todo el pasaje hasta que arranca la película es difícil. Te tocan malos vecinos de butaca, te toca mala atención en la taquilla, te toca un centro comercial donde recorres mucho para un estacionamiento, te toca una cantidad de adversidades donde genera una predisposición. Por lo tanto, el mapa empieza a desdibujarse para que tú entres en un camino que es totalmente tuyo y totalmente individual. Y esto es importante. Recuerda que hay factores que son totalmente individuales, con los cuales uno no puede pelear. Hay un factor que tiene que ver con lo evolutivo, con lo que te toca vivir. Y lo que te toca vivir, de repente, haciéndolo con alguien al ladito tuyo, no tiene que ver. De hecho, tú le puedes preguntar a dos hermanos que vivieron juntos, que se llevan meses de nacido, uno con el otro, que además vivieron toda la infancia en el mismo sitio, en las mismas circunstancias, en las mismas cosas, y los dos te van a contar dos historias distintas. Porque la vivencia cambió el mapa. El mapa que es la familia y todo lo que ocurrió en la familia, cuando lo lleves al camino, han sido caminos totalmente distintos, que han desarrollado cosas distintas, que han dejado legados distintos y que han dejado paisajes distintos. Y eso tiene que ver con la vida, eso tiene que ver con la pareja y tiene que ver con todo. Y ahora vamos a hablar de por qué eso sucede. Vamos a la pausa y regresamos enseguida.
Muy bien, mis amigos, continuamos. El mapa no es el camino, está en Fraga en Éxitos. Feliz noche para todos, que ya entró la noche. Muy bien, fíjense ustedes. Esto llama la atención. Cuando lo ponemos, hay una cosa muy importante que tiene que ver con el lado oscuro de la fuerza. El lado oscuro de la fuerza. Por ahí hay alguna película, creo que El Señor de los Anillos o Guerra de las Galaxias. En alguna película de estas se habla de este tema. La fuerza, el lado oscuro de la fuerza. ¿Qué es el lado oscuro de la fuerza? Todo tiene un lado oscuro. Todo. ¿Me lo oyen bien? T-O-D-O. Todo tiene un lado oscuro. A veces el lado claro es tan claro, tan lumínico, que nos llega a embriagar al punto que desestimamos el lado oscuro. Pero el lado oscuro existe, porque es el equilibrio de todo. El lado oscuro de la fuerza es, en la mayor armonía, en la mayor todo, hay un lado oscuro de la fuerza. Ese lado oscuro de la fuerza determina en mucho lo individual del camino. Porque hay gente que ese lado oscuro lo logra ver con más facilidad que otros. Pero ese lado existe. Ese lado existe. Donde hay salud, hay enfermedad potencial. Para que la salud se destaque, porque si no, ¿cómo la ve? Donde hay maldad, tiene que haber bondad en alguna parte. Porque si no, ¿cómo destacas la bondad? O ¿cómo destacas, la maldad? Entonces, dentro de este equilibrio, que es la vida, que es la energía universal, que tiene que ver con el todo del vivir, hay un mapa y un camino. Y ese mapa y ese camino tiene que ver con eso. Por eso, los conceptos absolutamente radicales, por ejemplo, la bondad de Dios, del Dios que tú quieras. Aquí no vamos el Dios que tú quieras, la bondad de Dios. ¿Sí? Pero vista desde un niño, la bondad de Dios es un ser de una bondad que seguramente lo es. Pero es que la bondad del Dios visto desde un adulto tiene que tener los matices de la no bondad. ¿Por qué? Porque cada ser tiene que caminar por sus propios obstáculos. Cada ser tiene que ver cómo transita el camino de la vida, que sí o sí va a tener situaciones difíciles, desafiantes, oscuras y amargas. Y ese transitar tiene que partir de conceptos más adultos, llámese, más flexibles, llámese, más humanos. Por supuesto, estamos hablando de Dios, aquí no estamos hablando de lo humano, pero en lo humano tiene que haber eso. Entonces, a partir de esa maravilla que es poder ver el lado oscuro de la fuerza, entendemos también que esto de la perfección, entendida la perfección como una cosa milimétricamente cuadrada y es decir, diseñada con absoluta precisión, no es tan así. Porque ahí entramos en lo subjetivo, entramos en lo evaluativo, entramos en una cantidad de cosas que necesitamos esa flexibilidad y esa particularidad que nos da ese caminar. Entonces, tu hijo te puede preguntar, papá, ¿qué puede significar que yo pase a la universidad? ¿Qué significa mi camino universitario? Y yo te puedo hablar de lo que fue mi camino universitario, pero no te puedo hablar de lo que va a ser el tuyo. Porque el camino universitario lo vas a recorrer tú. Yo te puedo hablar del mapa. Y el mapa es, bueno, vas a entrar en una institución muy importante, con una gran tradición, donde va a ser importante tu rendimiento. Sí, todo eso es un mapa. Ahora, el cómo lo vivas tú es un camino. Y ese camino es el que determina todo. ¿Que un mapa es importante? Claro que es importante. Por eso, y aquí voy con otro punto importante, fíjense ustedes, el terapeuta, el coach, hoy en día podemos clasificar esto, y perdonen la clasificación que va a ser un poco informal, pero para mí es muy precisa. Hoy en día tenemos lo que podemos hablar del terapeuta o el psicoterapeuta, donde ponemos psicólogos, donde ponemos psiquiatra, que además es médico,
que hablamos de lo clínico, ¿ok? Luego hablamos de una otra plataforma que tiene que ver con el terapeuta, que es el terapeuta que tiene otros tipos de técnicas que no han dado por los caminos académicos, más tiene un conocimiento absolutamente avalado por sus propios estudios. Luego encontramos el coach. El coach, que viene con un aprendizaje de cómo acompañar a los otros, tiene toda una experticia en el acompañamiento. Y luego vemos el mentor. El mentor es ese mismo acompañante, pero desde la vivencia. Es decir, yo te voy a acompañar a ti, María, que te van a operar de, no sé, de un tumor en un órgano, porque ya yo viví eso. Yo viví eso. Entonces yo te voy a acompañar. Y te voy a hablar desde la luz de mi vivencia, respetando tu propia vivencia para crear de eso una experiencia mayor. Entonces tenemos mentor, coach, terapeuta y el psicoterapeuta clínico, por decirlo así. Ok. Estas personas tienen que siempre estar muy atentos a los mapas y a los caminos, porque la tendencia natural de ese paciente o de ese cliente que va en busca de sus servicios es siempre esperando una cuestión muy vívida y muy clara y muy esquemática en torno a lo que me va a pasar. Yo quiero que tú me digas qué me va a pasar. Yo quiero que tú me digas cómo. Y bueno, y él te va a hablar de la parte quizás estadística. Ellos, en general. No estoy hablando mejor o peor de ninguno. Todos me parecen excelentes. Y en el estacionamiento de la vida, como diría Mariana Reyes, en el estacionamiento de la vida todos cabemos, pero eso sí, muy bien estacionado. Quien se estacione mal tiene una multa. Entonces, ¿cómo vas a vivir, cómo vas a generar las experiencias cuando no le dejas lugar a la vivencia particular de ese ser? De repente yo voy a un sitio donde todo el mundo siente una alegría y una cosa y yo no hago más que llorar. ¿Por qué? Porque eso yo conecté con una situación de alto nivel de tristeza o de nostalgia que el resto de mis compañeros, que eran 18, no conectaron. Ahí está la particularidad y la individualidad de ese camino, y por ende la individualidad de esa experiencia, y por ende la individualidad de ese espacio evolutivo. Y esto lo tienen que saber estas personas. Estos profesionales tienen que saber, porque repito, va a haber un paciente o cliente altamente sediento de que me digas cómo va a ser lo que voy a vivir. Y no te lo puede decir, perdón, en ninguna situación. ¿Cómo va a ser el casarme? Mira, casarse es casarse. Es poner la firma en un documento y ahí tienes deberes y derechos y ver cómo lo vives. Hay quien lo vive maravillosamente y no cambiaría por nada ese estatus. Hay quien dice, yo no me caso nunca más en mi vida. Hay quien dice, es normal, para mí ni me quita ni me pone. Hay quien dice a veces bien y a veces no tan bien. Y así sucesivamente cada quien lo va a vivir. Eso es importante verlo. Absolutamente, porque la vida es una experiencia individual. La fuerza tiene un lado oscuro, siempre. La vivencia es lo único válido, pero también depende de un buen mapa, porque el mapa de alguna manera prepara tu estructura, pero el mapa no es el camino. Y eso es bueno advertirlo siempre. Te estoy dando un mapa, pero este no es el camino. El camino lo tienes que vivir tú, y lo tienes que aprovechar o desaprovechar tú, porque eso es lo que pone al individuo en torno a eso que le toca vivir. Porque mucha gente viene a que tú les resuelvas la vida, es decir, a que tú camines por ellos. Y eso no existe. Es que ni que lo quiera hacer, ni que, bueno, yo te quiera tanto que lo voy a hacer por ti. Eso va a implicar mi evolución o la tuya.
Por lo tanto, esa vivencia es nula. Tienes que vivirlo. Tienes que someterte a eso. Tienes que experimentarlo para que esa experiencia se haga individual en ti. Y ahí está la maravilla de la vida. Nadie puede vivir por ti. Nada. Yo te puedo echar todos los cuentos que tú quieras. Yo te puedo poner todas las anécdotas que tú quieras. Pero eso no marca para nada lo que te va a tocar vivir a ti en las mismas circunstancias. Vamos a una pausa y ustedes lo piensan. Ya venimos. Muy bien, amigos, continuamos. Fraga en Éxitos. Hoy hablando de el mapa no es el camino. Vamos a contestar preguntas. ¿Y cómo saber cuándo cambiar el camino que estamos siguiendo del mapa? Interesante pregunta. Bueno, eso va a ser un riesgo que va a tomar tu corazón. Cuando tu corazón te dice, este no es el camino que quiero. Miren, aquí me va a hacer, gracias por tu pregunta, porque me va a hacer tocar un tema que a la gente no le gusta, pero que yo tengo que tocar siempre. Es que tenemos una serie de condicionamientos muy terribles. Uno de los condicionamientos es, siempre termina lo que comienzas. No. ¿Pero por qué? ¿Por qué si yo entré en una carrera, economía? Yo entré en una carrera de economía bajo un mapa que me gustaba. Pero ya que tengo 3 semestres o 4 o 5 en economía, me doy cuenta que esta no es la carrera que a mí me vibra. Esto no es lo que yo quiero hacer en mi vida. Esto no pasa por ninguna parte de mis entrañas. ¿Por qué tengo que pasarme los otros 5, 6, 7 semestres en una universidad cuando ahí debo hacer el giro? ¿Sabes? Pero venimos con esas instrucciones tan rígidas. No, yo creo que las cosas no necesariamente hay que terminarlas. Terminarlas es rico y da satisfacción. Pero cuando mi ser me dice, hey, hasta aquí no hay más nada que buscar, de aquí en adelante es perder tiempo, esto no funciona, ¿por qué te tienes que quedar? Entonces la gente se queda en matrimonios o en relaciones que no funcionan, en carreras que no ama, en trabajos que odia, con amistades que detesta, ¿sabes? Y tú dices, ¿pero qué le pasa a estos seres? Yo he hablado con, vamos a ponerles un número, 25 venezolanos en el mundo que a mí me han dicho, Carlos, mi opción real y lo que me llenaría el alma es regresarme a Venezuela. Pero yo no le puedo dar el gusto a la gente que diga que fracasé. ¿Y saben qué les contesto yo? Les digo, si eso está bien, óyeme bien, si eso está bien y te da paz, te lo compro. Pero como yo sé que no les da paz, inmediatamente me dicen, no, es que eso no me da paz. Y le digo, entonces, ¿qué te da? Bueno, nada, mantener la imagen. Y yo le digo, ¿y tú crees que los que están allá viven de mantener tu imagen? ¿Tú crees que los que están allá están pensando en lo importante que es que tú mantengas tu imagen? Tú estás viendo el horror que tú estás diciendo, ¿no? La traición profunda que estás haciendo contigo. Pero yo los entiendo. Y lo que está por debajo es, tienes que terminar lo que empezaste, tienes que llegar hasta el último. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Perdón, date el tiempo de experimentación. Camina kilómetros. Cuando pases algunos kilómetros es cuando te vas a dar cuenta. Tampoco la cosa es, eso sí es un error, el picaflor. Comienzo y me voy, comienzo y me voy, comienzo y me voy. Eso sí es terrible, porque ahí queda todo inconcluso. Y lo inconcluso es un desperdicio de energía. La propuesta real es, espérate, vamos a empezar a trabajar lo que verdaderamente hay que trabajar. Ya te diste cuenta que este sitio no es tu sitio. Ya te diste cuenta que quieres regresar a lo tuyo. Ya te diste cuenta que quieres regresar realmente a lo que te place. Pues, y eso es Venezuela. Empieza a arreglar los papeles. Empieza a arreglar todo para regresar.
Ay, Carlos, ¿y si me va mal? Ay, si te va mal, ¿qué quieres que te diga, mi amor? ¿Qué quieres que saque la bola de cristal? ¿O qué quieres que te saque? ¿Qué oráculo quieres que te...? Nadie lo va a saber. Vas a tener que vivirlo. Te va a tocar vivirlo. Pero total, va a ser igual de mal que como se está yendo aquí. Difícil, ¿no? ¿Y cómo saber cuaja? Yo quiero emigrar y mi esposo solo ve lo negativo que han dicho otras personas. Yo pienso distinto. Bueno, ahí tienen que ponerse de acuerdo. Ver situaciones desfavorables con buena actitud es falta de conciencia o positivismo. Es una pregunta altamente compleja, lo que me estás preguntando, Vero. Sí. Porque me estás hablando de situaciones desfavorables con buena actitud, me parece chévere. Algo que ahorita no me juega a favor, es algo que voy a llevar con estoicismo para ver si cambio de rumbo la energía. Pero no me voy a quedar ahí. Yo creo que la actitud te va a salvar sí o sí. Siempre te va a salvar la actitud. Siempre. Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo. Pero cuidado. Hay situaciones que ni que le metas toda la actitud positiva funcionan porque son situaciones que te dañan. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El alma no se equivoca, lo que eliges es con lo que vibras, y si luego te equivocas es una experiencia y seguir en la búsqueda. Así soy feliz. Sí, eso está bello. Eso suena, Mari, pero que resuena. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero eso no es nada sencillo. No es nada sencillo. Carlos, ¿y se puede reescribir el mapa y escoger otro camino? Claro. Perdón, y sin reescribir el mapa también. Claro que sí. Pero si eso es la vida. Eso aplica muchísimo cuando emigramos. Cada quien necesita vivir su experiencia. No es igual para nadie, cada quien escribe su propia historia. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Aunque haya parámetros, esos parámetros son mapas que aplican a lo mejor para mi experiencia o no aplican para mi experiencia. Yo conozco gente en todos los países y en todas las olas migratorias venezolanos que les ha ido espectacular. Y conozco en todas las olas migratorias venezolanos que les ha ido, pero terrible. Pero terrible, terrible. Con 8 eres. Depende de muchas cosas. Carlos, mi hija acaba de perder el año escolar, apenas 2º grado. Me siento un fracaso como mamá. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Lo importante aquí, óyeme bien, lo importante aquí es que ese escollo que le toca vivir a tu hija haya sido para ti una reflexión con respecto a 3 factores fundamentales. Comunicación con tu hija, expresión amorosa con tu hija y apoyo con tu hija. Si esos 3 ítems están cumplidos, bueno, eso es una situación difícil para tu hija, difícil para ti, que no te tiene que poner en fracaso, pero que es la experiencia que le toca a la hija. Eso es igualito, ay, mi hijo iba muy bien y se enfermó. Y perdió el año porque se enfermó. Bueno, vamos a revisar cosas, vamos a parar el camino, vamos a revisar qué municiones tenemos, vamos a revisar qué nos abastece y sigamos adelante. Pero sin culpabilidad. ¿Sabes qué pasa, mi amor? Que tú ahora te culpas como mamá y entras en un círculo negro en el cual salir es altamente complicado. Porque por ahí no van los tiros. Nada. Ahí deben haber factores, es bueno revisarlos, tener el tiempo para revisarlos y poder ver dónde está cada uno, qué hacemos con eso. Así que entren por donde es, para que lleguen a donde quieren. ¿Ok? Entren por donde es para que lleguen a donde quieren. Porque si no, esto solo te va a llevar a una cosa muy, muy difícil de manejar. Amigos, aquí, se les quiere mucho, se les quiere bien y se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa, amigos. Gracias.